Esto le voy a pasar la diapositiva. Creo que hay dos señoritas, Dulce y ¿quién es Goes? Ya, Dulce o Goes, las dos van a tener esto en el flash, ¿ok? Lo van a pasar al grupo. ¿Ok? Doctores, solamente son esquemas, ¿sí? Para recordar lo que hemos hablado. El ritmo de la mujer 135 gramos y del hombre 150. Ahora estoy un poco cansado y estaba resfriado. Si estoy medio cansado y no hablo fuerte, ya saben por qué es. Son las relaciones anatómicas más del riñón. Los que van a ser cirujanos, toda la parte quirúrgica, doctores, necesitan saber anatomía. Cuando ustedes operen, cuando alguno de ustedes haga una intervención quirúrgica en algún momento de su especialización, su carrera, lo que tienen que saber son relaciones, dónde está, por dónde vamos a abordar. ¿Por qué llevamos anatomía? No, es medio cansador, ¿no? Aburrido, porque es algo que te dice un ramito aquí, que tal nombre y tal cosa. Vos que sepas que hay una arteria por ahí, listo, y no la tienes que cortar, ¿no? Hay un vaso peligroso ahí. Entonces te vas a dar cuenta para hacer un buen acto quirúrgico, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos las relaciones del riñón. Esta partecita es la que me interesa, por ejemplo, ¿no? Cuando en neurología se hacen lumbotomías, ¿no? Podemos entrar por esta área de aquí. ¿Ven? Una línea, como la línea alfa, igual entre el músculo cuadrado lumbar y los músculos laterales, ¿sí? Hay una línea donde se hace una incisión sin necesidad de cortar los músculos, sino va separando nomás los músculos, se llama lumbotomía y es una incisión lumbar, una lumbotomía paralela, ¿sí? Después las otras incisiones que hacemos, generalmente seccionamos el músculo oblicuo mayor, menor, ¿sí? El transverso del abdomen y la fascia transversal. Cuando hacemos una nefrectomía, por ejemplo, los urólogos no entramos vía transabdominal, excepto que sea un trauma abdominal. Entramos cuando es un trauma abdominal, ¿por qué? Porque cuando vamos a hacer una apertura por la línea alba, en la incisión supraumbilical, ¿sí? Vamos a empezar a desprender, ¿no? El tejido, vamos a entrar al peritoneo, ¿verdad? Vamos a hacer una maniobra de Kocher, se llama, vamos a mover hacia un lado toda esa parte del peritoneo y vamos a poder ubicar los pedículos, ¿sí? ¿Pero qué pedículos? Los pedículos vasculares, ¿no? O sea, la aorta y de dónde sale la arteria. Si hay un trauma y nosotros queremos salvar el riñón, ¿verdad? Lo que tenemos que controlar, ¿qué es? El flujo sanguíneo, ¿verdad? Entonces podemos hacer una isquemia caliente, por ejemplo, ¿no? Máximo que puede durar, una isquemia fría, perdón, que puede durar 30 minutos, por ejemplo. Al riñón se lo puede enfriar, a cualquier órgano se lo puede enfriar, con máximo unos 30 minutos. Entonces lo que hacemos, como ya entramos, vemos los grandes vasos en la región retroperitoneal, lo que hacemos es clampear, ¿no? Para que no sangre más, para tratar de hacer una rafia, para tratar de salvar, si ha habido, no sé, un arma de fuego, por ejemplo, ha lastimado el riñón, ¿verdad? Tenemos que controlar el pedículo. Ya no entramos por vía de cúbito lateral. Generalmente operamos de cúbito lateral. El paciente lo echamos, ya sea derecho o izquierdo, de acuerdo al procedimiento que queríamos hacer. Antes, cuando había una lesión en el riñón, por ejemplo, un accidente de tránsito, ¿qué órganos son los que más se lastiman? Los más macizos, cuáles son el hígado, el vaso, sangra bastante, y en tercer lugar el riñoncito, ¿sí? Se mueve, está sujeto solamente por grasita, ¿ok? Algunas fascias que están pegadas ahí al retroperitoneo, ¿sí? Pero entonces es muy fácil también que se pueda mover de un lado y arrancarse, ¿no? Hay 5 grados de trauma renal, eso vamos a llevar, también van a exponer también ustedes eso. Entonces, cuando hay ese tipo de cirugía y hay una lesión, especialmente en el grado 4 o 5, donde hay daño renal, hay inestabilidad hemodinámica, lo que nosotros hacemos es tratar de preservar una parte de la estructura del riñón, ¿sí? A eso se llama cirugía ahorradora de nefronas. Y el riñón tiene una característica, ¿no? Tiene una característica de la irrigación, ¿verdad? Cuando nosotros entramos, este es un cadáver, ¿no? Vamos a ligar aquí. No se olviden que había una segmentaria anterior, ¿verdad? Que era como un vaso y que se dividía esa segmentaria anterior. Digamos que esto sea la segmentaria anterior, ¿no? Y este es el riñón, ¿verdad? Y este es el riñón, esta es la segmentaria anterior y hay otro ramito segmentaria posterior o retropiérica. Eso iba a la parte posterior para irrigar la cara posterior del riñón y la parte del polo superior, inferior y la cara anterior del riñón es la segmentaria anterior, que se dividía en 3 ramas:
superior, digo apical, superior, media, inferior, ¿no? Apical, superior, media, inferior, 4 deditos. Y esta es la retropiel. Entonces, si hay un tumor, una lesión en la parte del poro superior, antes se hacía una nefrectomía total, entonces sacábamos todo el riñón, ¿verdad? Bueno, en algunos casos se sigue haciendo, bueno, pero ahora en la cirugía ya solamente nos podemos enfocar en ligar la segmentaria, solamente esas dos ramas, digamos. Hay un tumor, ya no sacamos todo el riñón por ese tumor, solamente sacamos ese segmento, ¿sí? Entonces vamos a dejar una parte, aunque sea la mitad del riñón, funcionando. Si en cada riñón hay, habíamos dicho, ¿cuántas nefronas? 1 millón. 1 millón. Y le sacamos de aquí la mitad, 500,000. Estas otras 500,000, ¿creen que van a ayudar o no? Sí. Pues claro. Imagínense, cuando uno empieza a entrar a diálisis o se hace trasplante, ¿sí? No piensen que ya está, ok, ¿sí? Hay un factor, el riñón tiene varias funciones y una de esas es la longevidad. Hay estudios recientes de una proteína que se llama cloto. Vamos a ver en fisiología ahorita un cachito. Entonces, cuando hay un trasplante, ¿sí? Real, cuando uno dona un órgano, ¿sí? En cierta manera también baja su capacidad de vivir más tiempo, de funcionalidad activa, real, ¿sí? El cuerpo todo es sabio. Si bien uno puede vivir en años y cuidándose, perfecto, ¿ok? Morirse de viejito con un trasplante, un riñón trasplantado, que tampoco es eterno. Generalmente dura unos 15, 20 años un trasplante renal, ¿sí? Siempre y cuando esté cuidado, ¿verdad? Entonces, esta cirugía que ahorra 500,000, es de mucha ayuda, ¿no? Incluso capaz no necesite hacer diálisis, incluso fallando un riñón. A ver, ha tenido un accidente, se queda con la mitad del riñón, tiene otro accidente, o no sé, o alguna otra cosa, un absceso o algo, que le han tenido que sacar el otro riñón. Miren cómo es útil, con 500,000 nefronas va a seguir teniendo una vida casi normal, ¿ok? Entonces, doctores, ese punto quiero que yo lo tengan bien en cuenta, ¿no? Porque anatomía ya lo han pasado, lo vamos a pasar de nuevo. Tenemos que repasar cuánto pesa, cuánto mide, ¿verdad? ¿Qué vasitos hay? ¿Por qué? Porque estamos entrando en un enfoque más clínico. Cuando hacemos, por ejemplo, una perfusión renal, hay dolor lumbar, ¿no? Y nosotros podemos hacer una puño-perfusión de Murphy, podemos hacer una Giordano, ¿verdad? Para ver si hay dolor. En semiología derivado eso, vamos a repasar. ¿Dónde tenemos que encontrar esta regioncita, ¿no? Miren, y si se fijan en el cadáver, que es el cadáver, ¿verdad? Vemos que el riñón izquierdo es el que está un poquito más arriba, ¿no? Esta regla se cumple un 55%, no siempre es al 100%, ¿ok? Hay cierta variabilidad. Pero, miren, entonces para operar el riñón a veces tendría incluso que cortar algunas costillas. Nosotros hacemos eso a veces, dependiendo del tipo de acceso que tenemos, ¿no? Podemos hacer una incisión supracostal, se llama, una incisión transcostal y una subcostal. Por ejemplo, para entrar al riñón izquierdo necesito una incisión transcostal o supracostal, ¿no? Porque el riñón está más alto. Entonces voy a tener que hacer un corte aquí y voy a tener que incluso poder fracturar o romper un osteótomo, ¿no? La costilla. Sin embargo, en el lado derecho capaz me alcance y pueda trabajar normal, sin ningún problema, ¿no? Dependiendo de la contextura del paciente también. Entonces, para eso tenemos que saber cuánto mide el riñón, a qué altura está, para guiarnos, dónde vamos a hacer la incisión, cuáles son los puntos anatómicos de referencia, ¿verdad? Aquí podemos ver algunas proyecciones, ¿no? En esta parte de aquí, que la mano se ve también, puntero acá. Pero aquí se hace puntero, listo. Puntero láser. Aquí, miren, el riñón derecho, riñón izquierdo, estas alturas, más o menos, ¿verdad? Yo les pregunto eso, pues es una respuesta seguramente. Bueno, doctores, este es un repaso nomás de lo que habíamos visto en la anterior. El sistema linfático y nervioso de toda la región retroperitoneal es muy compleja, ¿no? No en el aspecto de que sea difícil, sino hay bastantes nervios. No se olviden que de ahí sale la columna, ¿verdad? La mayoría de los nervios que van ahí también van a inervar los órganos que son intraperitoneales. ¿Y por qué es importante esto? Por ejemplo, en un abdomen agudo, cuando hay dolor, ¿no? Ustedes, digamos, tienen un dolor abdominal, viene un paciente, están en emergencia, le duele esta parte de la fosa ilíaca derecha. Ustedes van a tocar
hacen una palpación profunda y van a soltar de golpe. Eso se llama lumbar, ¿verdad o no? Sí. Llenado de musi, agarra una descompresión brusca y resulta que no duele. ¿Qué tal? O sea duele, ¿no? Te aprieta y duele, pero le sueltas y no duele. Pero el paciente se queja de dolor abdominal. También le duele la espalda. Tiene vesícula, tiene cálculos y por ahí es apéndice, ¿o no? ¿Cuál es la diferencia entre una patología que es intraperitoneal y una patología que es retroperitoneal? Por eso habíamos hablado que el retroperitoneo son divisiones, ¿no? Hacia adelante está el peritoneo parietal, hacia los lados está la fascia transversal, y obviamente con su musculatura de los troncos, o sea, el transverso del abdomen, mayor, menor, y el transverso, el músculo transverso, ¿verdad? Y atrás está el cuadrado lumbar, ¿verdad? Está el músculo sacroespinoso, ¿verdad? Principalmente formando la parte posterior de la musculatura. Todos esos nervios que van de ahí, ¿no? Todos los nervios que salen de ese lugar, de los plexos, ¿sí? Desde el torácico hasta el lumbar y sacro, ¿sí? Van a ir a inervar y formar plexos, redes. Los plexos son redes, ¿sí? Que se van a formar alrededor de los vasos sanguíneos como una especie de núcleo, y de ahí van a adquirir su nombre. Entonces, si tenemos la arteria del tronco celíaco, ¿qué va a ser? Plexo celíaco. Si tenemos la arteria mesentérica superior, alrededor de eso va a ser plexo mesentérico superior. Y así, el inferior y este. Y la unión entre el superior y el celíaco van a formar el plexo solar, ¿sí? Que son del sistema autónomo, es decir, automáticos. Cuando nosotros tenemos ese dolor abdominal que les había estado hablando hace un momento, ¿qué es la diferencia? Para que ustedes digan, no, esto puede ser, sí, una peritonitis, ¿verdad? Que cuando descomprimes no va a haber irritación peritoneal. ¿Por qué? Porque los órganos del riñón no son intraperitoneales, no tiene por qué haber irritación. ¿Me entienden? ¿Sí? Hay irritación peritoneal, los órganos que están dentro del peritoneo, que envuelve el peritoneo. ¿Ok? Pero hay que hacer diagnóstico diferencial. ¿Qué tal si tiene dos cosas al mismo tiempo? Apéndice y cálculo renal. ¿Qué ha pasado? ¿O qué tal si tiene dos cálculos que se trancan al mismo tiempo? ¿Sí? Y te dan un dolor referido de acuerdo a la localización del cálculo. Por ejemplo, un cálculo que está en la parte superior de arriba te va a dar un dolor, ¿sí? Hacia el testículo, hacia la región lumbar, blanco, fuerte, el testículo y la cara interna del muslo, o hacia los genitales, en los labios mayores de las mujeres, puede molestar ahí. Cuando el cálculo ya está, ¿en qué estrechez? Les había dicho que hay 3 estrecheces, ¿lo veo o no? Estamos repasando eso hoy. Ese dolor se va a ir, ¿dónde? Al punto de más burde, como si fuera un apéndice, y al punto de la fosa ilíaca izquierda, como si fuera una diverticulitis. Entonces es un diagnóstico diferencial. Un cálculo que está en uréter medio puede simular un apendicitis, porque se va a ese lugar. ¿Por qué? Comparten la misma inervación. Por eso este es diagnóstico diferencial. Lo que tenemos que entrenarnos nosotros es en pensar, ¿sí? En pensar eso. No podemos guiarnos en laboratorios. Yo sé que de aquí a un futuro, supongo a 100 años, vamos a entrar en una máquina y te va a escanear y te van a decir, usted tiene esto, hay células cancerígenas, bueno, apretemos un botón, células cancerígenas extinguidas, ¿me entiendes? Así va a ser. Seguramente, iba a haber dos polos, seguramente aquí unos viviendo como una especie de burbuja, con todos los privilegios vegetarianos, con esa máquina, ¿sí? Y abajo unos salvajes, trogloditas, como le dan de piedras, tratándose de matar, ¿sí? Así todo tenebroso, todo como la tercera guerra mundial, que queda todo hecho pelotas, algo así va a ser, ¿verdad? Ya van a prolongar la vida, así más o menos pienso yo que va a ser. Pero hasta que lleguemos a eso, nosotros vamos a diagnosticar, ni la inteligencia artificial puede diagnosticar, ¿no? Va a reemplazar algunas ramas, ¿sí? Pero al médico no creo. Es medio complicado ahorita, ¿verdad? Entonces, lo que vos haces con las manos y tu criterio clínico y lo que interrogas al paciente, cómo le duele, dónde le duele, qué tipo de dolor es cólico, punza, aprieta, quema. Primero le vino el dolor, primero le vino las náuseas. El dolor, ¿hacia dónde va, señora? Hacia la parte lumbar, torácica, va hacia el testículo. ¿Cómo es el dolor?
Ha empezado de forma brusca, lenta, punza, aprieta, tuerce, quema, arde. ¿Cómo es el dolor? Hay náuseas, hay vómitos. Generalmente todos van a decir náuseas y vómitos. ¿Por qué? Porque son signos vegetativos. Cuando le duele el abdomen a uno, no puede enfocar el punto exacto donde le duele, ¿verdad? Porque es un dolor medio referido. No es como el tacto, como los dedos, en la piel. Tú dices, aquí me duele y te apuntas, aquí me duele, ¿verdad? Pero cuando te duele el abdomen, a veces es difuso el dolor, ¿no? Justamente por estos nervios. Entonces, una pielonefritis, un cólico renal, una pancreatitis, ¿verdad? No sé, un infarto, una gastritis, podrían ser diagnósticos diferenciales. Siempre hay que tomar en cuenta eso, justamente por esta inervación. Este es un repaso de cómo tenemos que hacer. Cuando hacemos alguna cirugía, ¿por dónde vamos a entrar? Por las pirámides. Por ahí metemos cirugía percutánea. Cuando hay cálculos grandes, tipo coraliformes, grandotes y como hasta serenado, generalmente infecciosos, el instrumento metemos por aquí. No por aquí, ¿por qué? Porque en las columnas de Bernini están los vasos sanguíneos, ¿verdad? ¿O no? Sí. Todos estos vasos sanguíneos. Todos esos vasos sanguíneos desde la aorta. ¿Cómo viene la cuestión? Aorta, arteria renal, arteria segmentaria, interlobulillar, ¿verdad? Arteria arqueada o arcuata, de ahí viene la arteria eferente, luego hace todo el retorno al revés, ¿verdad? Vena renal, bla, 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 hasta llegar a la aurícula derecha. Bueno, a ver. La vejiga, habíamos dicho que es un órgano, ¿sí? Es el más irregular de todos. Claro que cuando la inflas la vejiga con líquido va a aparecer, ¿sí? Una forma icosaédrica, hexagonal ahí. Va a tener su base, su ápice, sus caras anterolaterales, ¿sí? Y una base. Pero la vejiga es eso cuando está lleno, bien educado. No olvidemos que ahorita su vejiga puede estar en diferentes posiciones. Es como ir al mercado. Ustedes van al mercado y ¿qué ven? Papa, ¿no? Patata. Y ven una papa. Tiene una forma así, una bola y hay una bolita, luego otra más redonda, otra larga, de diferentes formas. La vejiga es lo mismo, dependiendo si está llena o no y qué órganos le están apretando por ahí. ¿Qué tal que anoche han comido churrasco? ¿Quién ha comido caras ayer una parrillada? Y hasta tarde ha estado, ¿verdad? Bueno, algunos sí, algunos no. Entonces, la carne y todas esas proteínas tardan como 4 horas en digerirse. Digamos que se han emborrachado y han estado comiendo en la madrugada, porque siguen picando, ¿no? ¿O no? Después a las 3 de la mañana, hay carne, ¿no? Entonces a la parrilla, el aparato digestivo y la carne empieza a mezclar, el cuerpo viene ocupladísimo, no es hora de almorzar, pero ya está tragando a esta hora, empieza uno a comer, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que tarda en digerir por lo menos 4 horas, ¿no? Entonces, si está pasando eso al intestino, empieza a moverse el colon o no. Los gástricos, todo eso nos produce gases, distensión y en cierta manera pueden empujar, pueden alterar la anatomía si la vejiga está vacía o no. Ahora, claro que en estos casos cuando, por ejemplo, hay ingesta de bebidas alcohólicas, el alcohol inhibe el sistema nervioso central y por lo tanto inhibe la hormona antidiurética. Como se inhibe la hormona antidiurética, ¿qué va a pasar? Se va a inactivar el mecanismo de absorción de agua, ¿verdad? Se va a anular, por eso que al día siguiente todos están con el famoso chaki que le dicen, ¿verdad? Con la resaca. Entonces se han deshidratado porque se ha inhibido esa hormona, la ADH, que actúa desde los túbulos colectores, ¿no? Para absorber generalmente agua, ¿sí? Y en vez de agua, ¿qué toma la mayoría? Una Coca-Cola. Ácido fosfórico, un vaso tiene 10 cucharillas de azúcar pura, jodido, cancerígeno brutal, algo le está hidratando el cuerpo, no creo. Pero ¿por qué cuando toman gaseosa o Coca-Cola sienten como un bienestar? O sea, toman, ¿no? Uno toma y fría con hielo, ¿es exquisita o no? Aunque haga frío, ¿verdad? Uno agarra, toma, lagrimera, pero es delicioso, es fría, la sirves ahí y empieza a chispear ahí, ¿verdad? Ya se estarán tomando algunos, ¿no? Entonces, tomas y ya medio que, ¿no? Tu sed medio que calmado, ¿no? Pero ni siquiera está bajando el líquido, ¿o sí?
Recién debe estar cayendo por el esófago, ¿no? ¿Verdad? Cuando tomas agua, también tomas, pero no es tanto ese estímulo de saciedad, de la sed, digamos. Tomas el agua y bueno, tienes que tomar un poco más, creo, pero ya, ¿qué te pasa? Pero el líquido recién está llegando al estómago, recién va a pasar al intestino para que se absorba, porque el líquido se va a absorber en el intestino. Por lo menos falta 30 minutos para que llegue a ser distribuido en los órganos, ¿o no? Y entonces, ¿por qué se quita la sed? Porque ya tenemos esa saciedad. Es bien lógico, ¿no ven? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por el gas? ¿Por el gas? Sí, tiene que ver algo el gas, indirectamente. O sea, tomamos y ya, o no. Hasta en la propaganda dice, no tomas y hay un ruidito medio raro, ¿no ven? De saciedad, de decir, ya, listo, ya estoy saciado, ya no tengo sed. Entonces, ¿qué creen que es? Hay unos receptores, pues como en todo, ¿verdad? Hay receptores, o no. Ahora vamos a ver en fisiología receptores de la presión, receptores en la vejiga, ¿sí? Y también hay receptores en la faringe, pues, o no. Cuando falta volumen, ¿sí? ¿Qué se empieza a activar? El globus pallidus, los receptores barométricos del callado de la aorta, ¿verdad? El péptido natriurético de la aurícula derecha, ¿sí? El sistema renina-angiotensina-aldosterona. Los vasos mismos tienen un mecanismo para aumentar el volumen. Cuando sienten que le falta líquido, se activan los mecanismos de la sed, ¿verdad? Todo es por receptores. Entonces hay unos receptores en la faringe que cuando el gas choca con esos, ¿verdad? El dióxido de carbono, porque es dióxido de carbono, ¿no? Choca, estimula esos receptores y dice, lo engaña al cuerpo, ¿no? Dice, ya ha entrado líquido, estamos tranquilos, ¿verdad? Pero ¿nos hemos hidratado? No. Doctores, entonces la vejiga, esta partecita de aquí, ¿sí? Banda de White-Eyre se llama, ¿sí? Y generalmente mide 1,5 centímetros y todos los músculos que vienen de la musculatura lisa, ¿qué son? Es un endotelio, es musculatura lisa, circular o oblicua y una longitudinal externa, ¿o no? ¿Sí? Listo. Y después esos musculitos de ahí se van formando así como una espiral y forman una especie de vaina, de válvula, ¿sí? Que cuando empieza a caer orina, ¿sí? Se empieza a llenar, se empieza a cerrar de cierta manera, se empieza a dilatar y se cierra para evitar que haya un reflujo vesículo-uterino. Pero también, ¿por qué es importante esta partecita de aquí? Porque aquí es donde generalmente la mayoría de los cálculos es donde se trancan. ¿Por qué? Porque el trayecto es un poco más largo, es de 1,5 centímetros aproximadamente. Viene por la cara posterolateral, la vejiga entra así oblicuamente traspasando toda la musculatura del músculo detrusor y los cálculos que pueden ser expulsados tienen que tener por lo menos máximo para que puedan botar una piedra 10 milímetros, 1 centímetro. Si tiene más de ese tamaño, doctores, es poco probable, por no decir que no lo va a expulsar el cálculo. Si ustedes ven un cálculo que está ahí arriba en el riñón y mide más de 10 milímetros, es poco probable que sea expulsado. ¿Ok? Entonces, entre más pequeño es 5 milímetros, puede ser expulsado espontáneamente en un 70%, incluso sin tratamiento. Habíamos visto toda la estructura de esto, ¿no? Cómo son estos cortes sagittales, donde podemos ver las partes de la uretra membranosa, la uretra vulvar, la uretra esponjosa o peniana, vulvar, que es la parte más anchita, la uretra membranosa, donde está aquí la musculatura, donde forma el diafragma pélvico también, la parte del diafragma pélvico, y la uretra costal, ¿no? Cuando se opera en urología, el martes un colega tiene una prostatectomía radical, tiene cáncer el paciente y esa cirugía es curativa, siempre y cuando no esté avanzado, ¿sí? Y esté en un Gleason tipo 7. Te voy a explicar después cómo. Entonces, en la prostatectomía radical se saca todo esto, incluyendo la uretra. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a suturar esta uretra aquí, al cuello de la vejiga. Vamos a volver a jalar a manos. Y vamos a hacer vaciamiento también ganglionar, ¿no? Por eso es importante, cuando hay metástasis, cuando hay cáncer, ¿dónde vamos a hacer el vaciamiento? ¿A qué ganglios va a ir? Si hay en el testículo, cáncer del testículo, ¿dónde hay que hacer vaciamiento ganglionar antes? Se los había como pescados a los jóvenes, porque hay personas jóvenes dado esto.
retroperitoneal, ¿no? ¿Por qué? Porque el testículo baja del retroperitoneo, pasa por el conducto inguinal y llega a las fosas escrotales, y el riñón se encuentra todo lo contrario abajo, y en el desarrollo biológico va subiendo. Entonces en ese trayecto se queda todavía la inervación y la vascularización y el sistema linfático. Por eso cuando hay un tumor en el testículo, ¿dónde va a ir el cáncer? Metástasis primero, retroperitoneo. Y de próstata, ¿dónde se van los linfáticos? Generalmente al hueso, lo primero que van es al hueso. ¿Y a qué lugar? A columna, huesos largos de la cadera y la pelvis. Sí, el saco, ahí hace metástasis. Entonces, ¿qué hay que pedir? Tomografías, hay que pedir gamografía ósea, después va riñón, hígado, etc. ¿Sí? Pulmones y eso. Eso es cuando hay cáncer, pero cuando nosotros tenemos una patología benigna, que es en la mayoría de los casos la patología benigna, lo que hacemos es cortar solamente esta parte de aquí y un área que se llama transicional. No vamos a sacar toda la próstata. ¿Sí? Eso se llama adenomectomía o prostatectomía simple. ¿Sí? Que es muy diferente de la radical. Ahorita vamos a ver eso de la próstata. Y aquí, bueno, el conducto de la mujer que habíamos dicho que nos quedamos en 4 centímetros, ¿no? Y en el hombre nos quedamos entre 18 y 24. Ahora, miren cómo es la estructura del hombre. Entonces, cuando colocamos sonda y hacemos la práctica de sonda, ahora, ¿a quién le toca la práctica de sonda? El segundo grupo, hace la mano, porque el anterior solamente vinieron, no sé, 13 o 12. Ya, entonces, los espero el día lunes, ¿no? Vamos a colocar la sonda aquí, vamos a llegar hasta aquí, ¿no? Vamos a agarrar el pene y después vamos a bajar para que esto pueda entrar, ¿no? Hay que tratar de seguir más o menos esa rodadura que tiene, ¿no? Para poder entrar ahí. Hay que tener en cuenta eso cuando rodarse también. Aquí hay una partecita de la próstata y una parte importante que son los meatos, ¿no? Por aquí bajo los uréteres del riñón. Entonces, a veces el cálculo se encuentra aquí hay una barra mucosa. Cuando nosotros entramos con un instrumento óptico, una óptica con luz y con cámara, entramos, que se llama cistoscopio, generalmente es para revisar la vejiga, si hay cáncer, de qué tamaño está la próstata, para sacar biopsia o para hacer algún procedimiento. Por ahí podemos poner el láser, o a veces hay cálculos vesicales. Siempre los urólogos cuando entramos, sí, vemos así como un túnel. No sé, como un túnel, o sea, ven ustedes un túnel, ¿no? Es lo mismo, les voy a mostrar ahí cómo se maneja, si se la ven, es como, para mí es como un juego, como el PlayStation, no sé, pues vas ahí jugando, ¿sí? Pasando, agarras tu láser, agarras la piedra, le das ahí, destrozas toda la piedra, pero lo primero que nos vamos a chocar es un recubrimiento mucoso que se llama barra de Mercier, es así medio levantadito. Nosotros vemos esa barra porque a veces no se ven los huequitos del meato, no se pueden identificar. Uno entra a la vejiga y ¿dónde está el hueco aquí? Porque no puedo operar sin reconocer esa estructura. ¿Qué tal si lo opero con el láser y lo puedo lastimar? No entra. Tengo que ver. Y a veces ese rato no está orinando, ¿no? O por ahí tiene un cálculo y está obstruido. Entonces siempre me guío por esa barra de Mercier, se llama. Entonces, esto es un repliegue mucoso, es como una barrita, es como un rompemuelle. ¿Listo? Un rompemuelle en la vejiga. Yo entro, veo ese rompemuelle, lo único que tengo que hacer es seguir hacia los costaditos. Y hay diferentes formas pues, de meatos. Unos están metidos, otros están sobrelevantados, otros están como una montañita, es como un campo de golf, ¿verdad? Que puede estar en juego en cualquier lugar y en cualquier situación. La próstata, doctores, pesa generalmente entre 18 y 20 gramos, ¿verdad? Mide aproximadamente 2.5 de largo, ¿sí? 3 de ancho, ¿sí? Y de diámetro anterior-posterior entre 2.5 y 3 centímetros. Peso aproximado entre 18 y 20 gramos. Entonces, cuando empieza a pasar, a aumentar el tamaño, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí hay datos, mide 3 por 4 por 2. Igual voy a hacer valer eso, ¿sí? Como está en la diapositiva, ¿sí? Si ustedes ponen eso de referencia, como está en la diapositiva, lo voy a hacer valer. ¿Ok? No hay problema. Pero ¿qué es importante en la próstata? Antes lo clasificaban de una manera más didáctica, en 1963, ¿sí? La clasificaban en glóbulos, ¿sí? Entonces la próstata era, digamos así, como un redondito, y
Y en el centro decían que era un lóbulo medio y a los lados lóbulo lateral izquierdo y derecho. Y el lóbulo medio se dividía en anterior, medio y posterior. Bien, ¿no? Anatómicamente, o sea, para decir aquí es el lóbulo derecho, lóbulo izquierdo. Está crecido este lado, entramos con el cistoscopio y vemos aquí, ya, este lado está más crecido, este está crecido. La próstata cuando crece igual que una papa. No siempre va a crecer así todito uniforme como una bola. Puede crecer los dos lóbulos y a veces crece solamente este lóbulo medio como una nariz. O puede crecer el lóbulo así, el derecho o el izquierdo. ¿Me entienden? Y de acuerdo a eso va a dar una sintomatología en el flujo urinario. Entonces, cuando ustedes le dicen al paciente, señor, ¿usted cómo orina? ¿Orina así como escopeta, como regadera, o así? Así sí, doctor, pues puede chisguetear de un lado, o sale medio chueco, o hacia este lado. Es que la próstata de cierta manera está obstruida. ¿Cómo será pues su próstata de él, no? Que de acuerdo al flujo, el orín se da modos para salir y sale pues de la manera que puede, ¿verdad? Si estuviera despejado una persona sana, sin inflamación, sin protrusión de la próstata, entonces no hubiera problema. Pero aquí vamos a diferenciar, miren unas zonas acá, ¿sí? Aquí están 1, 2, 3, 4, 5, en realidad son 4, ¿sí? Pero igual vamos a considerar esta diapositiva porque me ha parecido didáctica, ¿no? Si vemos acá entonces, doctores, hay una zona central, la C, ¿verdad? ¿Dónde está la zona central? Aquí, ¿verdad? Y esta clasificación de McNeil, que se hizo en 1981, ya no tiene en consideración los lóbulos, que era algo anatómico, algo didáctico para operar, sino considera la histología del tejido. De acuerdo al tipo de tejido que hay, han empezado a clasificar esto. Y se han dado cuenta que algún tejido tenía más probabilidad de cáncer y otro tejido tenía más probabilidad de crecer y obstruir y producir patología benigna como la hiperplasia. ¿Ok? Y otros tejidos no mucho. ¿Ok? Era más volumen. Entonces hay una zona central, según la clasificación de McNeil, una zona fibromuscular que está constituida por músculo y tejido fibroso, una zona transicional que rodea la uretra o zona periuretral. Esta transicional y la periférica son las que tienen mayor importancia. La transicional sería la C, la C es la transicional, la que está aquí alrededor de la uretra. Esta transicional generalmente es alrededor del 25%, del 20 al 25% del tamaño total de la próstata. Y en esta zona es donde va a crecer, esta zona va a crecer y va a apretar a toditas las otras zonas. Esta es la zona que crece cuando hay hiperplasia prostática. Y justamente como está alrededor de la uretra, ¿qué va a hacer? La va a apretar, ¿sí? La va a comprimir, entonces va a impedir el flujo. Esta zona de acá, la periférica, que corresponde al 70% del total de la glándula, o sea, es mayor cantidad de tejido, ¿no? La D, la periférica, miren, ¿sí? Está hacia el ápice, si se fijan bien, y está en la parte posterior, ¿verdad? Cuando haces tacto, ¿qué vas a tocar? La zona periférica también. Esta zona periférica. Si bien es el mayor tejido que hay, es donde se produce el 80% del cáncer, el adenocarcinoma. Entonces, en la zona transicional también podría haber cáncer, pero las probabilidades de cáncer son bajas, alrededor del 10%. Pero en la zona periférica es el 80% de probabilidad de cáncer. Pero cuando la zona transicional crece, la desplaza en tamaño la zona periférica, ¿sí? Que es donde se produce el cáncer, la mayor parte del cáncer. Y hay una región glandular periuretral que constituye el 1%, bla, 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 ¿no? Entonces, a la próstata también hay que considerarla, tomarla en cuenta su irrigación, ¿no? De acuerdo a eso también se hacen las operaciones que hay, tipo de irrigación y todo eso. Obviamente se considera las vesículas seminales, ¿no? Bla, 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 un conducto de pared, alrededor de eso, ven, está en la parte posterior de la vejiga y la próstata están las vesículas seminales, ¿sí? De ahí se van a unir las vesículas seminales con el conducto deferente y van a formar el conducto eyaculador. Ese conducto eyaculador, ¿dónde va a ir a terminar? En el verum montano. ¿Dónde está el verum montano? Esto.
toda esta región se llama perimontal. Entonces, la vesícula seminal va a agarrar y va a dar su conducto, y el deferente que viene del testículo se va a unir a este y van a formar el conducto eyaculador. El conducto eyaculador va a venir y va a ir acá al verumontal, hacia la región del utrino, ¿verdad? Donde va a expulsar el semen, ¿o no? Es por eso que cuando hay infecciones urinarias en el varón, pónganse que esta próstata se ha inflamado, que hay infección urinaria. Como uno bota orín, el orín se pudre por la infección. Esta infección de esta uretra puede ir de forma retrógrada, al revés, y producir ¿qué? Inflamación del testículo. ¿Qué? Orquitis, orquipididimitis. ¿Y cómo se va a notar que hay orquipididimitis? Va a haber un aumento súbito del dolor. Hay señores que vienen con su testículo así grande. ¿Y cuándo le empezó a doler? Ayer con otro mes y su testículo está puesto. ¿Cuáles son los signos del sexo? Dolor, rubor, calor, tumor. Rubor, dolor, calor. Pérdida de función. Ya. Muy bien. Eso es más para problema esquelético, ¿no? Pero calor, rubor, tumor, dolor. Calor, caliente, rubor, rojo, tumor, aumento de volumen y dolor. Esos son signos de sexo, inflamación en cualquier parte, ¿verdad? Le tocas y asiste el testículo, está caliente, está aumentando el volumen y está rojo, ¿ok? Orquitis. Y le tocas un poquito el epidídimo, orquipididimitis. O a veces no está el testículo inflamado, pero el epidídimo si le tocas, te duele, jodidos. Y no cualquier medicamento le examina al testículo. Entonces, por eso les explico esta parte, ¿no? Para comprender la obra. Doctor, cuando se hace el tacto, ¿qué se supone que uno tiene que sentir? O sea, el médico. ¿O qué? Ahorita vamos a llevar eso en semiología con más detalle, pero a ver, dándote más o menos un avance a tu pregunta. A ver, tóquense la ceja, el arco superciliar. ¿Saben cuál es el arco superciliar, no? O se están tocando el párpado. Arco superciliar. A ver, removinaré arco superciliar. La ceja. Esta promontura que hay, ¿no ven? ¿O no? Arco superciliar. Se tocan duro, ¿no? ¿O no? Pues de alguien está blandito aquí. No creo. Ahora tóquense la apófisis mastoides. ¿Dónde está la apófisis mastoides? Algunos están dudando ahí. Quieren tocar aquí, la quijada. Apófisis mastoides. ¿Verdad? ¿Qué tal la consistencia? ¿Dura? ¿O no? Sí. ¿Dura o pétrea? Así se toca el cáncer de próstata cuando hagas el tacto. Lo mismo. Tóquense la punta de la nariz y lóbulos de la oreja. Así se toca la próstata normal. O pongan el pulgar con el meñique, así. ¿Qué se llama esta eminencia? Tenar. ¿Qué? ¿Tenar o hipotenar? ¿Tenar? Muy bien. La eminencia tenar. Cuando tocan así, a ver, toque así. Así se palpa la hiperplasia, el crecimiento benigno, ¿sí? Fibroso, gomoso, cáncer. Y después los otros detalles vamos a pasar a semiología, ¿ya? Bueno, el cordón espermático, doctores, o sea, hay una parte bien importante aquí porque cuando ustedes tengan algún paciente urológico que les tenga servicio de emergencias, se trata que los resuelvan, no son urólogos, ¿verdad? Yo no voy a sacar a ningún urólogo de eso. Pero tenemos el anillo inguinal, ¿o no? El anillo y el conducto inguinal, con su orificio profundo o inferior y superior o superficial, ¿verdad? Listo. Mide aproximadamente 6 centímetros y está constituido por la prolongación de los músculos de la pared lateral, ¿sí? Y anterior del abdomen. Es decir, el oblicuo mayor va a ir a formar parte de la parte superior y el anillo superficial externo. El oblicuo menor parte de la base y el anillo profundo del conducto inguinal. Y el transverso igual, de igual manera va a ir hacia la parte posterior. Entonces esos músculos van a ir a envolver el transverso del abdomen, el oblicuo, todito se prolonga, ¿sí? Hacia el pene, hacia el testículo y van formando ciertas capas, ¿ok?
Entonces, cuando vemos sale el cordón espermático en el hombre, ¿qué cosas van a pasar por ahí? Va a pasar el cordón espermático, va a pasar el plexo pampiniforme, o las venas que pasan por ahí, va a pasar la arteria espermática, que viene testicular o gonadal, que viene de ¿dónde? De la aorta directamente, ¿no? Por ahí pasa, ¿o no? Y también van a pasar nervios, el hilo inguinal, y la rama anterior del fémur cutáneo, ¿sí? Esos nervios van a estar por ahí. En la mujer, por el conducto inguinal, ¿qué pasa? Ligamento redondo. No tiene mucha importancia, ¿sí? Pero generalmente aquí, ¿cuál es el diagnóstico diferencial? Si se inflama el testículo, también puede inflamarse el cordón. Eso se llama funiculitis, ¿sí? Entonces, cuando hacemos una maniobra de Andrews, han llevado cirugía, ¿no veo? ¿Cómo hacen para detectar una hernia inguinal, directa e indirecta? Tienen que hacer un tajo o no. ¿Con qué dedo? Con este, el anular. ¿Y qué van a tratar de tocar? Por la bolsa escrotal en el hombre. El orificio, pues, inguinal. ¿No ven? Esto. Yo voy a tratar, aquí está el testículo, ¿no ven? Aquí está la bolsa escrotal. Es el testículo, la bolsa escrotal, las bolas, ¿no ven? Ahí está el paciente. Yo agarro, señor, respiro un poquito. Me duele esta parte, doctor. Yo, será el cordón que está inflamado, su testículo, está bien su testículo. Capaz sea una hernia, ¿no? Porque hay hernias inguino-escrotales. La hernia puede salir, la tripa o parte del epiplón, la grasa puede salir al testículo, igual producir dolor, ¿no? Porque aquí la niña empieza pues, a apretar, ¿no? O capaz la hernia no es reductible también, pero a la fuerza. O sea, sale y luego se vuelve a entrar. Pero en algún momento tal vez ya no quiere entrar, ¿no? Pierde su domicilio, se dice, pues se sale. ¿Y cuál es la maniobra que hacemos? Maniobra de Andrews, ¿no ven? Yo eso agarro, entonces meto por aquí, como es piel esto, ¿no? Tejido laxo, el escroto, entonces meto el dedo y trato de tocar el anillo. Y le digo, puje, maniobra de Valsalva. Entonces el paciente, ¿qué va a hacer? Puje y clarito la tripa va a salir, ¿no? O parte de la grasa y va a chocar con tu dedo. Si te choca la punta es hernia inguinal directa. Y si te toca a un lado, hernia inguinal indirecta. ¿Sí? Testículos es importante saber la anatomía un poquito porque tiene 7 capas, el testículo está bien protegido, todos los músculos que vienen por el abdomen igual, la piel escrotal o no. Después, el tejido celular subcutáneo, habíamos dicho que hay la fascia de Camper y escarpa. La de Camper es adiposa y la de escarpa es fibrosa o no, por donde sangre. Esa capa en el testículo se convierte en el músculo dartos. ¿Y el dartos qué va a hacer? Arrugar. Cuando hay frío, ¿qué hace? ¿Se arruga o no? Supongo que han visto algún escroto alguna vez, aunque sea de los niños, ¿verdad o no? Ahí hace frío y hace calor, hasta los animales se dilatan, ¿verdad? Y ahí las bolas están colgando porque necesitan estar a una temperatura menor a la del cuerpo, generalmente 1,5 grados a 2. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque el testículo es un órgano que produce células, ¿sí?, especializadas en los caracteres secundarios de la producción de hormonas, las células de Sertoli y de espermatogénesis. Entonces, un testículo que no está a una temperatura adecuada, ¿sí?, podría correr el riesgo de tener, por ejemplo, una criptorquidia. No desciende bien el testículo, no, algunos niños no tienen las bolitas en las bolsas escrotales. Y nosotros, ¿dónde decimos que se va a poder trancar el testículo? Si baja del retroperitoneo, o está en el abdomen, ¿sí?, o se ha ido trancando por aquí en el conducto inguinal, ¿no?, superior, inferior, o a veces está ectópico. Pero nosotros buscamos con el ecógrafo o le pedimos al ecografista que haga una ecografía inguinal para detectar si está el testículo en el trayecto. Si está en el trayecto, por ejemplo, he operado a un joven que tenía una criptorquidia y tenía que 22 años. Y te he dicho, esto ya se puede volver cáncer, no estaba a una temperatura ideal. Y él decía, si me lo puedo bajar el testículo ahí, yo le dije, no, las probabilidades de que bajen son pocas, eso se opera de niño, no es niño. Y si lo deja mucho tiempo ahí, va a estar caliente ese testículo. ¿Y qué creen que va a funcionar mal? Las células esas pueden mutar, ¿no?, porque dan características sexuales, ¿verdad? Se vuelven cáncer, seminomas. Entonces, preferible es una quiectomía, que es retirar eso, ¿sí? Ya no se puede jalar, ya no se puede ubicar. Y en algunos casos en los niños también.
Esto de aquí son los datos, yo los pongo ahí para que los lean, ¿no? Porque para mí es un dibujo nomás, pero ustedes lo van a leer, ¿sí? Cuando mide, cuando pesa, a mí no me gusta ya, son cero. Están recubiertos con una cápsula resistente, obviamente, para destrozar el testículo, para que se parta. ¿Saben cuánto de fuerza se necesita de peso? 40 kilos. Que tienen que agarrar con una bolsa de cemento, poner las bolas ahí y ¡boom! Para que se lastime algo, porque si no resbala, se mueve a un lado al otro, todo eso. Entonces, como hemos dicho, la parte de la piel, el tejido celular subcutáneo, el músculo datos, ¿sí? La fascia espermática externa sería el músculo oblicuo mayor. La fascia espermática interna sería el músculo, no, el oblicuo menor sería este. Pero lo estoy confundiendo. Fascia espermática superior, de ahí viene el cremaster. El cremaster sería el oblicuo menor. El transverso sería la fascia espermática interna. Y la túnica longínea, la parte blanca del testículo, que recubre ya cuando vas a abrir y se va a ver los tubos seminíferos, sería la proyección del peritoneo. ¿Sí? Por eso el testículo tiene un líquido que tiene dos capas. La túnica vaginal, ¿sí? Una peritoneal y una visceral. Y eso para líquido, para que el testículo se pueda mover. Eso es la proyección de, ¿qué creen? Del peritoneo, parietal y visceral. ¿Listo? Solamente que después de un tiempo se tiene que cerrar, ¿no? Y en algunos casos no se cierra y ahí se producen estos problemas, ¿no? De hernias y esas cosas. Bueno, entonces en los testículos, ¿qué vamos a ver aquí? Esto, las tabicaciones, ¿verdad? Y aquí los túbulos seminíferos más o menos. ¿Sí? Alrededor de cada tabique hablamos unos 200 túbulos seminíferos, ¿verdad? Eso se van imputando, van a entrar a la red de Haller, ¿sí? Los de Hashimoto, se van informando, van a ir especializándose, porque aquí, ¿qué se va a producir? Espermatogénesis. Y también hormona testosterona, ¿no ven o no? Hormona masculina, con las células receptor y las células de Leydig. Entonces aquí se van especializando espermatogones, espermatocitos tipo 1, tipo 2, ¿verdad? Espermatozoides, primarios, secundarios, espermatozoides tipo A, B, más específicos, y van a estar ya formaditos para salir por el conducto deferente. Por el conducto deferente van a llegar a hacer intersección con el conducto de la vesícula seminal. Los dos van a formar el conducto eyaculador que va a desembocar en el nervio octavo. ¿Vale? Lo mismo para el pene. Pero esta partecita del cordón también tiene una particularidad. Ven aquí unas venas. Es del plexo papiniforme que les he dicho. ¿Vale? Estas venas generalmente en el lado izquierdo producen el famoso varicocele. Cuando el testículo en la capa peritoneal, en la capa vaginal, se junta mucho líquido, a eso se llama hidrocele. Se opera. ¿Sí? Por eso les estoy mostrando eso. Y cuando estas venas se hinchan, generalmente en el izquierdo, producen una patología que se llama varicocele, que es más en el lado izquierdo que en el derecho. ¿Por qué? Por una relación anatómica. ¿Sí? El varicocele está relacionado con un proceso de infertilidad inclusive. ¿Por qué? Porque las venas van a calentar el conducto eyaculador y a los espermatozoides del testículo, y por lo tanto van a volverlos a los, ¿qué? Los espermatozoides medio sosos, ¿no? ¿O no? Y también puede haber un poco de hipospermia y también anospermia, es decir, que no se muevan bien, ¿sí? Y que no estén bien formados inclusive, o la cantidad de semen no sea la ideal, o la cantidad de espermatozoides no sea la ideal. Entonces se opera del varicocele y puede mejorar su fertilidad en un 25 a 40%. Hay personas que no tienen hijos por varicocele, ¿sí? Son maniobras sencillas, el trabajo es de relojero más que todo. Igual, las mismas capas que hay en el testículo se proyectan en el pene y en el palmar. No vamos a perder mucho tiempo en eso, entonces, a ver, vámonos a fisiología. ¿Qué hora es? 9:30. ¿De las representantes trajeron algún para copiar? ¿Usted trajo alguno? ¿Alguien tiene un flash, un USB sin virus para que yo se lo pase de acá? ¿Verdad? Doctor, ¿y no se puede poner en WhatsApp? ¿Darlo por WhatsApp?
Claro, eso es lo que tienen que hacer ustedes. Eso es lo que yo quiero. Bien, ¿no? Para la siguiente clase. Pucha, entonces la próxima clase traen ya, para que les pase ahí los 3 temas, fisiología más, porque van a entrar anatomía, fisiología y semi. Doctores, ¿alguna pregunta hasta aquí? Lo que estamos haciendo es un poco de un enfoque práctico, como le puse aquí, ¿no? Hay que hacer un enfoque práctico. Yo he visto que cosas citas no sirven. Y después me pongo a pensar yo, ¿qué les enseño a los doctores? Los doctores del COVID que les llamo. Porque justamente ustedes han entrado. ¿En qué año estaban cuando empezó la pandemia? ¿Ah? ¿Sí? Mira, qué mala suerte. Sí, por decir de alguna manera. Yo creo que para todas las profesiones no han podido practicar, ver, es diferente siempre. No se tiene mucho acceso, ¿no? Y en todos en general. Los especialistas igual. Los que se estaban formando para urólogos atendían COVID. ¿No ven? Porque era una emergencia sanitaria. Yo estaba escondido como conejo ahí, aunque me ofrecieran $10,000, no iba a salir. ¿Sí? Leía artículos jodidos, las clases eran virtuales, ¿no? Yo les hablaba más de COVID que a mis amigos que de otra cosa estaban traumados por los artículos que había y eso. Bueno, riñón, funciones del riñón, varias, doctores. Yo he escogido este tema, ¿no? este esquemita, porque es bonito nomás, ¿no? Pero después hay otras funciones. Pero aquí yo voy a un pantallazo de qué es lo que tenemos. A ver, vamos a ir practicando también para recordar un poco. La anterior ha participado Anthony Márquez, ¿quién era? Bien, con el sistema renal angiotensina aldosterona. Bien. Ahí tiene sus piqueados, su puntito. A ver, ¿qué dice Alex Arturo? ¿Dónde está? Alex, una función del riñón, Alex. Control del pH. ¿Qué? Control del pH. Muy bien, control del pH. ¿Qué quiere decir pH? Hazlo recuerdo, profesor. Potencial de hidrogenoles. ¿Y eso qué nos va a dar? ¿Cuál es el pH normal del cuerpo? ¿Perdón? La sangre. No. El pH produce. Bueno. ¿Ah? Ya, listo. 735 a 745. Listo, ahí estamos, ¿no? Abajo, ácido, arriba, alcalino. El principal buffer. ¿Cómo controla eso el riñón? Correcto. Cuando hay exceso de ácidos, lo que va a hacer es meter más bicarbonato y botar hidrógenos, ¿verdad? Y hacer todo lo contrario cuando hay alcalosis, meter más hidrógenos y botar los carbonatos. O no, y algunos electrolitos más que pueden jugar un papel importante. Tenemos que agarrar una cosa grande. Es compleja la fisiología del riñón, ¿sí? Pero vamos a tratar de agarrar cosas grandes para que te acuerdes, ¿sí? El nefrólogo 5 años estudió eso, ¿sí? 5. Y algunos todavía no dominan muy bien, ¿sí? Complicadito. Entonces, yo también favoritos de este. También computadores de hace 20 años. Ahí no se ve nada, a ver. Bueno, entonces la presión arterial. Entonces la presión arterial, ¿no? Controla el riñón por el sistema ¿qué? Muy bien, Anthony. Nos ha dado una explicación Anthony de ahí, vamos a recordar más o menos cómo era el sistema renina angiotensina aldosterona, ¿no? Una de las funciones del riñón es mantener una presión adecuada, entonces, en el desarrollo de la filogenia, ¿qué quiere decir eso? Desde que ha habido vida en este planeta, ¿sí? Han ido perfeccionándose diferentes tipos de especies, ¿sí? A tal punto que este mecanismo sirve para la supervivencia, es decir, cuando había sangrado, cuando había diarrea, cuando había un shock o alguna cosa, ¿sí? Se empezó a formar este sistema de mamíferos un poco más complejos, ¿ok? ¿No? Donde había una hormona que se producía en el riñón, ¿sí? Específicamente en la arteria aferente, la mácula
en el sistema, el aparato yuxaglomerular se llama renina, es una proteína, un aminoácido, ¿okay? Que era secretado de acuerdo a la presión que hay en la arteria eferente y la cantidad de sodio que hay. Entonces percibe que hay poco flujo por la arteria eferente debido a cualquier causa o falta de sodio y se va a empezar a secretar renina en corriente sanguínea. ¿Sí? Para mantener una homeostasis, un equilibrio hidroelectrolítico. Entonces, el sistema de control de la presión viene relacionado con el sistema y equilibrio hidroelectrolítico y la osmolaridad, ¿verdad? La regularización de la osmolaridad. Tiene que haber un flujo constante, ¿sí? Para haber un filtrado adecuado en el glomero. No puede haber ni mucha presión hidrostática ni mucha presión osmótica, ¿ok? Tiene que ser todo bien calibrado, no puede fallar nada. Pero para eso tenemos que tener un buen flujo, ¿no? Entonces, circunstancias como diarreas, shocks urémicos, no sé, cualquier cosa donde impida que haya flujo va a estimular esta hormona. ¿Ok? Hablando en rasgos generales, por el riñón es el 5% del peso corporal. Poquito, ¿no? Como medio, 0.5, ni siquiera un 1%. Consume el 7% de energía. Recibe entre 20 y 25% del gasto cardíaco. Imagínense cuánta sangre pasa por ahí para que está constantemente funcionando y no para nunca. El 95% o más de su gasto energético lo usa para transportar sodio, que es el principal ion, ¿no? Vamos a ver por qué. Si vemos la estructura del riñón y la nefrona, ¿verdad? Sí, es un órgano que es lo que es simple, pero que cumple unas funciones muy importantes. Yo diría que el riñón es uno de los órganos después del cerebro, ¿sí? Uno de los más importantes. Aquí podemos ver la estructura de la nefrona en sí y el túbulo de sistemas colectores, ¿no? Con su respectiva irrigación. La formación de orina generalmente se basa en estos tres aspectos. Filtración, va a pasar por el número de toda la sangre ese, va a producir el ultrafiltrado con arteria aferente, va a salir por el aferente y por el túbulo urinario. Una vez que pasa por el túbulo urinario, ¿qué va a pasar? Aquí ha surgido ya el ultrafiltrado. Sí, hay unas barreras, unas células especializadas, cargas energéticas, hay líquido aquí, dependiendo del tamaño de la molécula, de su carga eléctrica, ¿okay? De la necesidad que hay para filtrar. Todo pasa por el riñón, ¿no? Comemos sal, la sal tiene que ser expulsada, tiene que ser absorbida. Si ponemos azúcar, también va a ser expulsada, absorbida, ¿verdad? Cualquier pigmento, tintes, veneno, lo que comemos, todas esas sustancias que utilizan preservantes, edulcorantes, lo que se pone tartracina, los pigmentos, los tintes del pelo, en la misma goma que se puede absorber de los calzados, de la chinela, todos son venenos, ¿verdad? ¿Y quién cree que lo va a purificar aquí y botar? El riñón, aparte de su cuate, su amigo, el hígado. Se va a reabsorber los túbulos y el túbulo renal también, aparte de la reabsorción, va a producir excreción, desechos que no sirven, que va a ser expulsado por la orina, ¿no? O sea, desechos metabólicos. La primera barrera o filtros que tiene que pasar está formada la primera barrera por capilares fenestrados, ¿ok? Tiene que haber huequitos, tiene que haber una membrana basal, ¿ok? Tiene que haber una capa interna, visceral, y entre medio de estos tiene que haber unas células especializadas que se llaman monocitos. Entonces, por estas tres partes, primera, segunda barrera, ¿sí? Y esta tercera barrera producida por los monocitos, y esta capa de glucoproteínas tienen que pasar para hacer un ultrafiltraje. Cuando hay daño renal por alguna enfermedad, por alguna patología, una infección, pielonefritis, alguna nefropatía de cualquier causa, se daña una de estas barreras y va a permitir que pase ¿qué? Azúcar, sodio, proteínas. Y en la orina, ¿qué vamos a empezar a pillar? Compuestos que no tienen que estar ahí, cetonas, proteínas, ¿verdad? Azúcar, sodio, bilirrubinas, ¿verdad? Bacterias, todo, células muertas, todo, de acuerdo a la característica de la enfermedad. Entonces hemos puesto aquí un área del glomérulo para entender, es la arteria aferente, ¿verdad? Estoy
esta parte de aquí, la arteria aferente, el aparato yuxtaglomerular, ¿verdad? Por aquí va a venir el conducto contorneado distal, y va a tener un segmento que se llama mácula densa, que le han puesto mácula porque tiene parecido al del ojo, la mácula del ojo es mediante una mancha negra. Hay unas células especializadas tipo LASI, esas van a formar el aparato yuxtaglomerular, ¿sí? Donde se va a secretar esta renina, ¿ok? Esta renina va a actuar aquí a nivel de esta arteria eferente, pero antes de que actúe en esta arteria tiene que activarse como un metabolito vasoconstrictor potente, y eso sería la angiotensina tipo 2. Entonces va a pasar por el torrente circulatorio, ¿no? En el hígado se va a secretar el angiotensinógeno, que lo va a convertir en angiotensina tipo 1, ¿verdad? Ahorita vamos a ver. Sí, angiotensina tipo 1. Esta angiotensina tipo 1, ¿sí? Es vasoconstrictor, pero no es tan potente, ¿sí? Entonces va a pasar por el pulmón, ¿sí? Donde se realiza la homeostasis, y en el pulmón hay unas células especializadas en hemocitos tipo 2, ahí se va a secretar el factor convertidor de enzima, la ECA, ¿no? Enzima convertidora de angiotensina. Esa angiotensina la va a convertir en angiotensinógeno 2, ¿no? Angiotensina 2, que es un poderoso vasoconstrictor. Ese poderoso vasoconstrictor, ¿dónde va a ir a actuar? En la arteria aferente, va a ser vasoconstrictor potente. ¿Para qué? Para que haya un mayor flujo, ¿no? A ver, agarro un grifo y tengo una manguerota así, y le abro el grifo, ¿cómo va a salir el agüita? ¿No ven? Ahí. A ver, para apagar un incendio con una manguerota ahí, nada. Pero si actúa la renina, va a haber vasoconstricción. Es como apretar una manguera y le doy más fuerza. Y esa fuerza de presión es para que funcione mejor el riñón. Aumenta la tasa de filtrado glomerular. ¿Cuál es la tasa de filtrado glomerular normal? 125 ml minuto. La tasa de filtrado glomerular. ¿Ok? Entonces, aparte de esta renina, va a ser que en la glándula suprarrenal se secrete ¿qué? Aldosterona. ¿Sí? En la glándula suprarrenal, ¿sí? Se divide en corteza y médula. Van a tener la secreción de mineralocorticoides, glucocorticoides, ¿sí? Y catecolaminas principalmente en la médula. Entonces van a producir testosterona. ¿Sí? ¿Las mujeres tienen testosterona o no? Sí. ¿En dónde? ¿Los hombres tienen estrógenos o no? ¿Sí? Algunos más que otros, supongo. ¿Pero dónde se secreta? Cuando hay cáncer de próstata y operamos toda, le sacamos a veces no hay el medicamento o el paciente no tiene dinero para comprarse, porque lo que se hace es bloqueo androgénico. Es decir, el cáncer de próstata crece más y se hace metástasis y crece y empeora porque hay hormonas, y la hormona es la testosterona. Entonces hay que bloquear la testosterona. ¿Listo? La testosterona activa, la testosterona normal, por una hormona que se llama 5-alfa reductasa, se convierte en testosterona activa, o de hidroepiandrosterona. ¿Sí? La que produce las características sexuales, hace crecer la próstata, la voz, el pelo, la pierna, la musculatura, todo eso. Entonces nosotros tenemos que inhibir esa conversión. Y hay bloqueo periférico y hay bloqueo central. Cuando es bloqueo central es a nivel del hipotálamo, ¿o no? ¿Dónde se produce todo el estímulo? En la hipófisis, ¿o no? Y de ahí tiene que venir ¿dónde? La FSH, LH, luteinizante y folículo estimulante. Una va a estimular la espermatogénesis, la LH, y la otra, la folículo estimulante, la producción de espermatozoides. ¿Verdad? Y testosterona la otra, por intermedio de las células de Leydig. Entonces vamos a poner un bloqueador androgénico central. ¿Y saben cuánto cuesta la triptorelina? Hay para un mes, para 3 meses, para 6. Cuesta 3.000 bolivianos, ¿sí? Para el mes, 7.000 a 6.000 bolivianos para 3 meses, y la otra cuesta 10.000, 9.000 para 6 meses, inyección. Aparte de las otras tabletas, en cáncer de próstata, bloqueador androgénico. Cuando falla no hay plato a la gente de pocos recursos económicos, ¿qué hacemos? Se hace la orquiectomía, retiro de los testículos, ¿no ven? Porque ahí se produce el hormona, la testosterona. Entonces se lo capa al viejito, al abuelo, ¿sí? Orquiectomía. Pero a pesar de eso, ¿sigue habiendo testosterona o no? ¿Dónde? ¿Qué?
Más fuerte. ¿Células adiposas? No. Más bien, las células adiposas se aromatizan y forman más estrógenos. Los gorditos por eso tienen un poquito más de estrógenos. Tienen un poquito de ginecomastia, más gorditos, un poco más de disfunción eréctil, poca baja de libido. ¿Sí? Especialmente la grasa abdominal está ahí. No. Ahorita les acabo de decir. No, la glándula suprarrenal. El 5% de la testosterona se produce en la glándula suprarrenal. Entonces, ¿las mujeres tienen testosterona? Sí. ¿Y cuándo se dispara la testosterona? Hay estudios que dicen. Hay un reloj biológico, ¿no?, del ser humano. En el hombre y en la mujer hay un reloj biológico. ¿Sí? Te da ganas de ir al baño, medio que yo voy a las 7, ¿verdad? Otro yo voy 8 de la noche. Yo voy 2 veces al día, el otro voy 1 vez a la semana, y es totalmente normal, 2 veces a la semana. ¿Listo? Tengo hambre a las 12, entre 12 y 1 de la tarde, pero a las 3, 4 ya no tengo hambre, no, si no almuerzo, luego no, ya me salto nomás directo a la cena. Tengo sueño entre 10 y 11 y media de la noche, ¿o no? Si no duermes a esa hora y estás viendo WhatsApp, ¿verdad? Es muy luminoso, evita que se secrete melatonina, estás ahí todo el día, porque te amanece, ves 2 de la mañana, 3, porque no puedes dormir, ¿verdad? Y apagas y te asustas, disfrutar, no tengo que dormir, ¿no? Ya tengo clase, ¿verdad? Todo tiene un reloj biológico, ¿o no? La presión más alta en el cuerpo es en la mañana, se utiliza más glucocorticoides, entonces siempre hay que tomar la presión en la mañana, más en la mañana. Ahora, hay unos aspectos fisiológicos, dice que la mujer puede, digamos, secretar más testosterona cuando se activan los mecanismos de la serotonina, dopamina y en algunos casos la oxitocina, y eso se produce cuando hay dependencia, abrazo, amor, o sea, se enamoran, secretan más testosterona y por eso lo quieren agarrar al novio y se lo quieren dar. Sin embargo, el hombre lo que pasa es que baja la testosterona, ¿sí? Baja la testosterona, el hombre cuando se enamora hay más dependencia con oxitocina y todo eso, y el hombre baja la testosterona, sube los estrógenos, ¿y qué creen que pasa? ¿Lo ven? Ah, no, yo la respeto, es mejor como oso grande contra la calle, hablando con rosas, aseguradas, cosas, ¿verdad? Y se borracha y todo eso. ¿Verdad? Es un mecanismo animal básico. Bueno, el enamoramiento es como comer grandes cantidades de chocolate. Doctores, el 65% del sodio y el agua, yo pongo estos gráficos para que lo vean. Yo voy a sacar algunas preguntas también, ¿sí? La clase es práctica, o sea, esto no lo voy a leer. Y cuando expongan ustedes, tampoco me van a leer, ¿verdad? Solamente como referencia, ¿verdad? Pues de aquí, ¿no? Es como una guía, ¿no? Para eso. Por eso me tiran ahí todo el libro bien pegado y leo. No. Eso en medicina se ríen en el Congreso, ¿verdad? Pero lo que tenemos que tener claro es que, miren, el 65% del sodio y agua son filtrados, ¿no? Y la mayoría es absorbido. Hasta un 99% del sodio y la glucosa, ¿sí?, es absorbido en el tubo controlado proximal, una de las principales funciones. ¿Sí? Ahora, cuando se activa la renina y la angiotensina y la aldosterona me había olvidado para qué sirve. Hace que se absorba más sodio y agua. E indirectamente va a haber otro mecanismo reflejo que va a activar a los túbulos colectores. Los túbulos colectores que se van a encargar de reabsorber principalmente agua. Entonces, absorbiendo sodio y agua va a aumentar el volumen y por lo tanto la presión. Es por eso que para la enzima convertidora de angiotensina para la IECA quedan inhibidores de la IECA. ¿Cuáles son? Captopril, nalapril. Ya, eso. Esos dos son los ejemplos más claros. ¿No ven? ¿Dónde iba el COVID? ¿En qué receptor actuaba?
el sarcoploso. IECA, en los ECAs. Ahí entraba el spike, la llave para abrir. Por eso había disyuntivas y le daban a los pacientes con COVID el tratamiento contra la presión o no. Pacientes hipertensos con COVID les estaban quitando la medicación. Bueno, doctores, todos los segmentos, ¿sí?, tienen su funcionalidad, ¿ok? Absorber más sodio, más agua, bla, 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 excretan, secretan, para mantener una homeostasis, ¿sí? Hay el sistema de contracorriente, que cuando el túbulo colector empiezan a formarse los capilares vasorrectos y hacen un intercambio iónico para mantener la orina concentrada o diluida, de acuerdo al grado de hidratación, ¿ok? Todas estas cositas le van a tirar un repasito, pero lo que yo quiero que se lo graben más, ¿sí? Hay secreción de ácidos electrolito, bicarbonato, bla, bla, bla. ¿Sí? En el túbulo colector, vayan metiendo la cortical, todas estas cositas. Aquí hay un cuadrito que quiero que se lo aprendan, este de aquí. ¿Sí? Aquí podemos ver dónde actúa la aldosterona, práctico, ¿verdad? Los túbulos. ¿Qué va a reabsorber? ¿Okay? La angiotensina, ¿dónde va a actuar? ¿Qué efectos va a tener? El péptido natriurético igual y la hormona antidiurética. ¿Qué efectos va a tener? Quiero que se aprendan bien este cuadro. ¿Okay? Es un resumen de todo lo anterior, para hacerlo más claro. La anatomía de la vejiga, datos generales, la capacidad normal 300 a 500. ¿Uno puede aguantarse más a orinar o no? Digamos, hay aquí, no sé, un acto en el Camódromo, todos empiezan a, no sé, un desfile o algo ahí, y empiezan todos a tomar chelas, uno ahí cerveza por todo lado. Y el baño una cola tremenda, ¿o no? Y las mujeres están, no sé, como una cuadra haciendo, orinando por ahí, y los hombres les valen, van a un árbol, ¿no? Se acercan a la malla ahí, borrachos, que les importa. Bueno, no hay mucha dificultad, ¿verdad? Pero aguantarse a orinar podrá ser algún daño, tal vez. Sí. A la larga, sin aguantarse a orinar. Las mujeres pueden contener más la orina que los hombres, porque tiene un esfínter un poquito más grueso, la musculatura un poco más desarrollada, la fase pélvica, ¿no? Justamente todos los músculos del diafragma pélvico ahí abajo, como el diafragma superior, ¿no? Del límite del retroperitoneo, igual hay un diafragma ahí abajo, que están los músculos elevadores del año, bla, 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 toditos esos de ahí. Y por la misma cadera que tiene la mujer, ¿no? Para anidar el bebé, hay diferentes tipos de pelvis, ¿no? Androide, antropoide, platipeloide y ginecoide. Entonces la mujer siempre tiene unas caderas más anchas para anidar el bebé, ¿verdad? No podría, no sé, una pelvis de un hombre no podría salir con un bebé, ¿verdad? Y aparte las caderas siempre están un poco más oblicuas y están en abducción, ¿verdad? Así, alineados ahí. Por eso se forma la figura característica de las mujeres. Entonces, todas estas cosas hacen que la mujer pueda tener un poquito más de capacidad de tener la vejiga. Desde luego, cuando llegue el bebé, ¿qué va a pasar? Va a ocupar un espacio y va a empujar a la vejiga, y la vejiga, ni bien cicla un poquito, ya no va a poder distenderse más. Entonces, cada ratito va a ir al baño y todo eso, ¿no? Y esa es la única excepción. Pero generalmente entre 300 y 500 ml, ¿sí? Es lo que puede reservar. En varones, entre 100 y 150 ya produce sensación de miccionales. Esto yo diría que 150 es la regla general para ambos, hombres y mujeres, ¿sí? Cuando la vejiga se empieza a llenar con 150 ml, ya viene el primer estímulo, ya quiero orinar. Con 200 a 250 dices, ya quiero orinar, pero me puedo aguantar un poco. Ahorita debe haber varios que quieren ir al baño, ¿verdad? ¿O no? ¿Quién quiere ir al baño ahorita? ¿Los demás? ¿Nada? ¿Usted? Que los veo así. ¿O el frío? El frío hace que aumente la tasa de filtrado glomerular. El frío estimula la tasa de filtrado glomerular. Es por eso que cuando hay frío empieza a circular más rápido la sangre para calentar el cuerpo, ¿sí? Para distribuir a todo eso. El cuerpo dice, puta, se puede congelar cualquier rato, moveremos todo lo que se pueda, ¿sí? Empieza a quemar calorías, todo eso es reserva energética. Entonces, ¿qué hace? Aumenta la tasa de filtrado glomerular, sube un poquito la presión, la frecuencia cardíaca, esas cosas. Trata de calentarse el cuerpo. Y más orín, ¿no? Más ganas de orinar. ¿Sí? Hay otro tipo de cistitis africori que hay. Que las mujeres andan descalzas o el hombre, no sé, se levanta a medianoche, va al baño, ¿sí?
descalzo o frío. ¿Te ha pasado el frío? La espalda o alguna cosa. Sin embargo, es un reflejo del frío, una vasoconstricción. Pero vasoconstricción en todo lado, incluso en la arteria aferente, hace que se aumente el flujo, la fuerza, la presión, que aumenta la tasa de filtrado glomerular. Si aumenta la tasa de filtrado glomerular, va a aumentar la cantidad de orina o no. Aumenta el volumen de orina, te da ganas de orinar. Mecanismo básico. Bueno, ahora, ¿ya qué hacemos cuando llega a 300, 350 ya? 350, 400, hay una sensación incómoda. Mira aquí, profesor, ya tengo que orinar, no, puta, aquí ya me salgo, ¿no? O estás en el micro, puta, no, me bajo, pare, por favor, ¿no? Ya duele, estás con 300, 600, no sé quién le ha dolido ahí no orinar. A todos le debe pasar, ¿no? O sea, y cuando orinas es un alivio, pero de aquellos, ¿no? O sea, es angustiante realmente aguantarse en ese dolor. Ahora, imagínense cuando hay un paciente con próstata que ha obstruido el conducto y se tranca. Ya estaba así 2 días del campo, así viene, hinchado ahí. Le toca un poco, puta, tiene un tumor, dice, no es su vejiga, está así como un globo hinchadísimo, ¿no? Está obstruido, es una retención alguna orina por una hiperplasia prostática, jodido. ¿Qué tenemos que hacer? A decir, colocarle una sonda. Bien, desde el juguete en la producción de orina hay un marcapaso, igual que hay en el nódulo sinusal, el ACX, el nódulo de Anchotavara, todo eso lo que hay en el corazón. Lo mismo hay un marcapaso en la pelvis renal. ¿Sí? ¿Qué hora es, doctores? Falta todavía. Aquí hay un marcador. Aquí hay unas células especializadas que mandan un impulso eléctrico. ¿Sí? Todo tiene que haber un impulso eléctrico o no. Para que haya contracción, ¿qué tiene que haber? Tiene que traer entrada de calcio, tiene que haber despolarización, sodio, bomba de sodio, potasio, ATPasa, todo eso hace que haya una contracción muscular, ¿verdad? Y esto se vaya exprimiendo. Pero no cae pues como una cañería, no es como poner un tubo aquí, verba, que salga el orín. Es algo dinámico, siempre se está moviendo. A eso se llama eyaculación. Tiene que vencer un obstáculo aquí. La vejiga está vacía, tiene una presión más baja, digamos de unos 5 milímetros de agua. ¿Sí? Centímetros de agua, perdón. Entonces esto va bajando y pasa al otro lado. Va bajando, uno se aprieta y el otro se contrae. Se aprieta, se contrae. Así baja el juguete. ¿Sí? No es que un tubo así recto y está fluyendo. Se contrae. Y en eso de ahí se va sumando fuerzas. Y se va aumentando. Si aquí estaba la presión en 5, va sumando más 10, más 20, más 30, cosa que supere a esto para que abra la banda de Waldey y cae en la orina. Cuando esta llega a una presión más o menos de 400 milímetros de mercurio, centímetros de agua, esto ya va a estar suficientemente lleno y se va a cerrar esta banda de Waldey para que vaya a reflujo. ¿Sí? Esto va a ser una sumatoria de fuerzas de presión para vencer eso, ¿no? Doctores, entonces, si hay una obstrucción, ¿qué va a pasar? Una hidronefrosis. ¿Dónde va a repercutir? Si hay hidronefrosis, si aquí hay un cálculo o una próstata aquí que no deja salir bien el orín, se llena esto de orín, ¿no? De vejiga, y la vejiga se vuelve grandota y empieza a haber reflujo. ¿Dónde va a haber reflujo y dónde va a repercutir? Aquí. Va a empezar a fallar la tasa de filtrado glomerular y puede producir una disfunción o injuria renal, una insuficiencia renal aguda postrenal, porque habíamos dicho que hay prerrenal, ¿no? Sí. Diarrea, shock hipovolémico, y hay otras renales propiamente dichas, enfermedades del riñón, y la postrenal que puede ser un cálculo, puede ser la próstata, algo que obstruye un cáncer, un tumor, lo que sea. ¿Okay? ¿Qué funciones más tiene el riñón, doctores? A ver, tenemos 10 minutos más. ¿Qué dice? Regulación de la producción de eritrocitos. ¿Qué dice Adriana Guardia? ¿Qué función más tiene el riñón? Mire por dónde nos hemos ido ya, solamente con el sistema renina angiotensina. ¿Qué dice Adriana? ¿Está bien? Producción de la eritropoyetina, filtración de las sustancias tóxicas como amoníaco. Ya, no, esas son cosas generales.
generales, ¿no ven? Son cosas generales. Quispe Rizal, ¿quién es? ¿Dónde está? Función del riñón. Hemos dicho la presión arterial. ¿Lo ven? Equilibrio hidroelectrolítico. Ya, ¿qué más? Produce, ¿qué más? Eritropoyetina. La vitamina D. Eritropoyetina. Habíamos hablado de eso, ¿no ven? Sí. La vitamina D3. Ya, calcitrol, vitamina D3. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué? Bueno, pero eso es otra cosa, no es desecho. ¿Qué más? ¿Algo más? Gluconeogénesis. Compite con el hígado. En periodos de ayuno prolongados, el hígado puede gastar toda su reserva y empieza a sacar energía al riñón. ¿Sí? ¿Qué más, doctores? ¿Algo más? El pH, la presión, la osmolaridad, el equilibrio hidroelectrolítico. Hormonas, la eritropoyetina, la vitamina D3. Y hay una hormona también que se llama proteína cloto, que está relacionado con el sistema inmune. Cloto. Se secreta en los túbulos contorneados proximales. Esa proteína cloto, ¿sí? Estudios recientes dicen, ¿sí? No sé si sabrán algunos otros colegas, pero está relacionado con la longevidad. Es un poderoso antioxidante, es como tuviera una melatonina ahí todo el día, todo el tiempo. Se relaciona con la juventud, ¿sí? Para vivir más tiempo, esta proteína es bien importante. Por eso las personas que tienen, ¿sí?, problemas, ¿sí?, con la proteína cloto, ¿qué es lo que pasa? Hay falla renal, hacen insuficiencia renal, ¿verdad? Falla riñón. Insuficiencia renal aguda y crónica. Crónica es cuando es mayor a 3 meses. Mayor a 3 meses ha tenido ese problema, ¿sí? Entonces es una insuficiencia renal crónica. Su creatinina está en 2, su urea está en 100, ¿ok? Sus valores de la función renal están alterados. Más de 3 meses ya se empieza a hinchar, se empieza a cansar, está un poco pálido, ¿sí? ¿Por qué está pálido? Porque no hay eritropoyetina, no se absorbe bien, ¿sí? Su pH está desbalanceado, su hueso está descalcificado, ¿sí? Y aparentan estar de mayor edad a la que tiene. Un paciente con insuficiencia renal tiene 40 años y parece uno de 60, ¿sí? Por esta proteína de la longevidad. ¿Ya? Doctores, vamos a quedar ahí ya. Gracias.